y Ok, los visado. contenido only, yo creo que es esto, a ver, ping. Vale, Ok, correcto, vale. Entonces, bueno, yo tengo mi pequeño PowerPoint aquí hecho, ¿vale? Para ir paso a paso y si os parece, pues lo seguimos, ¿vale? Bueno, vale. bueno, tema de rollo de presentación, entonces yo quiero hacer una advertencia inicial para que lo ponáis, porque, joder, yo al final, ya sabéis, yo soy arquitecto, no tengo ninguna formación específica, no tengo ni un máster, ni un nada, o sea, quiero decir, el tema de la programación, pues porque de pequeño yo creo que ya estoy, incluso lo comentamos aquella vez que me entrevistaste en el podcast con tanto cariño hace mucho tiempo. O sea, mi formación es puramente, quiero aprender, que me gusta programar y me metí ahí a saco, pum, y he aprendido a base de golpes. Y como siempre, eso significa que tengo unas lagunas brutales y que a veces tengo conceptos que son absurdos y tal. Pero bueno, a mí me ha ido bien, ¿sabes? Yo creo que la ventaja de que la programación sea un añadido es que, pues, bueno, pues que estás viendo un poco los dos lados de la moneda, ¿no? Que ves, no solamente ves la parte de la programación, sino que como tienes, como es arquitecto, como pues ves también ese otro lado, ¿no? Y entiendes los dos mundos y la conexión entre esos dos mundos, bueno, pues tiene su ventaja, ¿vale? Pero que puede que diga alguna barbaridad en esta presentación y sobre todo que yo tengo mi camino y es el que os voy a contar y mi camino pues, ha dejado de lado un montón de cosas, ¿vale? Un montón pues, por ejemplo, en base de datos soy un desastre, no tengo ni idea, para cuatro cosas que sé de SQL, pero lo uso muy poco, quiero decir, hay lagunas brutales, ¿vale? Y bueno, quiero decir que al final esta es mi forma de ver las cosas y en la que yo he progresado, ¿vale? Pero que probablemente no sea ni la mejor ni la peor, bueno, yo os cuento cómo lo veo y listo, ¿vale? Qué maravilloso gráfico, este no lo habéis visto nunca. No, nunca lo hemos visto, ese es nuevo. Lo El habíamos tema de visto los sin lo de niveles caos y BIM, orden, ¿vale? pero sí, 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 sí. Bueno, yo creo, o sea, el que no lo conozca, me parecería rarísimo que tú, vuestros oyentes no conocéis esto, bueno, me lo conozca, ya sabe que es el tema de la madurez. Pero yo lo que quería aportar con este gráfico es que en realidad aquí, como programador, aparece un punto de vista nuevo, ¿vale? Y que básicamente se lee en esto que he puesto aquí, que para antes de todo lo que era CAD, pues estaba fenomenal y tal, pero al final, como el CAD requería un nivel de abstracción, o sea, una línea, ¿que es una línea? Pues no sé, a veces una línea es un muro, la mitad de un muro, o es un peine de 6 por 6 tubería, pues, ¿sabes? No había ningún tipo de información a la que agarrarse, ¿no? O sea, ahora en realidad, pues cuando aparece todo el tema del BIM, pues tenemos la suerte de que tenemos un orden, o sea, que hay o sea, los objetos ya son objetos que están estructurados, que tienen categorías, que tienen tal. De repente, joder, a nivel de programación es como la noche y el día. Tienes un montón de recursos, un montón de formas de atacar la información. Sin tú saber absolutamente nada del proyecto, ya puedes sacar un montón de conclusiones. Quiero decirte, no tienes que estar interpretando la información, ¿vale? Y eso en programación, o sea, si antes yo podía programar en CAD, pues era la leche, ¿vale? Pues ahora ya de repente en el BIM tienes como un montón de ventajas adicionales, ¿vale? A mí me gusta sacar el grafiquillo este porque yo creo que quiero decir, ya que no esté en nivel 2 pues un poco lo que comentamos antes, el que no esté en nivel 2 mínimo, pues oye, ya va tocando, pero que para el programador vivir en este mundo pues es una ventaja brutal, ¿vale? Bueno, ya digamos que ha dado muchos más pasos hacia adelante que estando en el mundo CAD, que tenía sus ventajas, pero eran menores, ¿vale? Ahora ya las ventajas son mayores, ¿vale? Vale. Aquí lo que intento con este gráfico, que un poco es contar un poco las tres escalas que hay, pues, también volviendo también a lo que comentábamos antes, o sea que en realidad lo que tenemos es un software en general y que normalmente el software siempre es generalista, ¿vale? Y yo creo que, o sea, jamás va a ser particular. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una empresa, cuando estás desarrollando un proyecto, todos los procesos que surgen ahí son procesos muy particulares que tú siempre preguntas, oye, ¿por qué Revit no hace? ¿O por qué AutoCAD? ¿O por qué Archicad no hace justo esto que es lo que yo necesito? O sea, porque es que este software lo está usando un montón de gente y lo está usando de manera muy diferente. Entonces, el gap entre lo generalista y lo particular de tu empresa o de tu proyecto, eso no te lo va a cerrar nadie. Tienes un segundo nivel, ¿vale? En el que sube un poquito la complejidad, pues un poco joder, con herramientas complejas como software BIM. Ya trabajar bien con el software, conocer el software en profundidad ya supone un esfuerzo, ¿vale? Es verdad que aparece un nuevo nivel que son las aplicaciones que podéis integrar dentro de esta herramienta. Bueno, ocurren todas, pero ahí sí puedes
subir el nivel de un poquito de nivel de complejidad y conseguir que dentro de tus procesos particulares a lo mejor ya existen herramientas, ¿vale? Ahora veremos un gráfico un poco más adelante, a lo mejor ya existen herramientas que pueden llegar a ese nivel, ¿de acuerdo? Son herramientas normalmente que son públicas y que están ahí accesibles, ¿no? Y luego el tercer salto, que para mí, por supuesto, la complejidad sube, pero se adapta mucho más a tus procesos y a tus proyectos, es cuando ya tú integras utilizar la API. Básicamente donde aparece que eres tú el que programa, que no es el tío que desarrolla el software ni el tío que le ha hecho un add-in, sino que eres tú el que eres capaz de adaptar la aplicación a tus procesos, ¿vale? Yo creo que ahí pues hay varias ventajas, ¿vale? Primero que obviamente la productividad sube, ¿vale? Y además el software, o sea, la API ya tiene casi todo. Cualquier programa que se precie, o sea, es rarísimo un software que sea así de uso general que no tenga ya una API, o sea, una interfaz a través de la cual tú puedas programar y hacer algo, ¿vale? Y tiene una ventaja, sobre todo, que ya además cae en el lado de lo privado. O sea, que esa herramienta que tú desarrollas no solamente te da una ventaja competitiva, sino que además cae, o sea, es tu herramienta de tu empresa o de tu flujo con la que tú tienes cierta ventaja con respecto a, a tus competidores en el mercado. Y a mí para eso me parece que es importantísimo, ¿vale? Nadie te va a llenar jamás el gap entre un software generalista y un proceso particular. Yo siempre hablo de lo mismo. Yo quería que en la cota de AutoCAD pusiese por lo menos salía siempre, pero el más no salía, no sé por qué, y nunca jamás AutoCAD puso una opción para que pusiese el más ahí, ¿vale? Me tuve que hacer yo el comando para que pusiese el más porque me cansé de esperar, ¿no? Entonces, desde la tontería más tontería hasta el flujo más complejo, al final, esperar a que aparezca en el software o tal, yo creo que es absurdo. Entonces, tienes que meterle tu mano y eso siempre te va a generar una ventaja, ¿vale? Te va a mantener una ventaja que además vas a mantener dentro de tu empresa o como valor añadido en tu organización, ¿vale? Bueno, para mí este es el flujo sencillo. Aquí me he traído este gráfico, es un gráfico que me cedió David Barco en su día, que es como él, que él elaboró para ver si merecía la pena o no. Sí, creo que he dejado, fíjate, he dejado los títulos fuera de... O sea, el tomar la decisión de desarrollar o no desarrollar, ¿vale? El gráfico está fenomenal, oye, se puede hacer manualmente, cuando se puede hacer manualmente se refiere a si merece la pena o si es una locura porque son millones de operaciones, si ya existe una versión plugin en el mercado que lo haga, tal, tal. Yo, en líneas generales, estoy de acuerdo con este proceso, ¿vale? Pero es verdad que no solo, o sea, que a veces no es una cuestión simplemente de que se pueda hacer de una manera o de otra, ¿vale? Hay motivaciones. Hay motivaciones que van un poco más allá de este flujo, ¿vale? Y mis motivaciones son, por ejemplo, que no quiero aburrirme, que es una tortura, en fin. Entonces yo tengo mis razones mis razones para programar, ¿vale? Si queréis las numeramos muy rápidamente, pero bueno, primero que la productividad no es que seas el doble de productivo, sino que en muchos procesos tu productividad es exponencial. O sea, cuando tú metes un desarrollo dentro de tu flujo de trabajo, no pasas a tardar la mitad, sino que pasas a tardar cosas que tardábamos, tenemos algún proceso en semanas, pasan a ser de 5 minutos. Y eso no tiene precio, ¿vale? El tema de los errores, aunque también te puedes equivocar usando código de programación, pero obviamente tienes el nivel de producción de errores mucho más baja, ¿vale? Luego, cuando son tareas repetitivas, joder, poner a una persona a hacer una tarea es poner, oye, cámbiame esto 25.000 veces, ¿no? O estamos con uno de los ejemplos poniendo asientos de un estadio, hay 110.000 asientos, hombre. Si eso no lo automatizan, machos, ¿qué humano resiste poner 110.000 asientos en un estadio? Bueno, pues quiero decir, matas a las personas, ¿entiendes? No, yo creo que las personas también son importantes. Luego hay una ventaja clarísima, que es que una vez que tú te pones a programar, de repente tu conocimiento del software se multiplica, o sea, es brutal. Cuando tú ves las tripas de por qué ocurren las cosas en Revit, te aseguro que miras el software de otra manera, ¿vale? Y te pasa con cualquiera, porque entiendes en profundidad el software, ¿vale? Bueno, ampliar los ¿O límites de quieres lo... matar a los programadores? ¿Cómo? ¿Por qué qué? ¿O quieres matar a los programadores? O sea, Sí, también. Eso también pasa, porque han hecho esto así, pudiendo haberlo hecho de esta otra manera, o cómo han simplificado esto tan brutalmente, ¿sabes? Pero sin embargo hay cosas que dice que crees que son errores de software, que a mí me pasaba con Revit, y esto en el muro, ¿por qué se une así o por qué hace que entiende? Ah, ostras, que el muro en realidad es una línea, una maldita línea que luego resuelve las uniones en tiempo real, ¿sabes? De repente, que no es un tema gráfico, hay como una concepción mejor de cómo funciona el software en el que estás trabajando, ¿vale?
Bueno, ampliar el límite de lo posible, eso obviamente, o sea, cosas que no te plantean ni siquiera hacer manualmente, de repente, cuando es una máquina que lo va a hacer, obviamente, pues es fenomenal, ¿vale? El tema que comentábamos, cuando tú tienes un software o cuando tú desarrollas un software dentro de la casa, pues obviamente tienes una ventaja competitiva. Si no lo publicas y no lo haces libre, tienes una ventaja competitiva importante, ¿vale? Nacen nuevas ideas, un poco la idea de lo mismo. Es cierto que cuando tú programas, aprendes un lenguaje, normalmente cuando te metes, cuando empiezas, solo sabes un lenguaje, y cuando te vas a otro lenguaje, te vas esto es más o menos lo mismo, solo que la sintaxis cambia, hay cuatro cosas adicionales, pero en el nivel básico, digamos, que los lenguajes son muy, muy similares, ¿vale? Lo que comentábamos antes, que a mí eso es una de mis razones más importantes. O sea, es preferible que tú programes a que te programen, ¿vale? Y, o sea, quiero decirte, pues lo que decíamos, que muchas veces cuando estás trabajando con un software haciendo algo, tienes la sensación de que te están llevando por donde ellos quieren que hagan las cosas y de, ostras, tío, ¿por qué tengo que hacer este recorrido? ¿Por qué no tengo aquí esta opción que me ahorraría? Y muchas veces no la ponen por un poco, por lo que hablamos de que no, de que el software no siempre es generalista, y otras veces porque yo que no le da la gana. Entonces, eres tú el que acabas siendo programado para saber tú, o sea, cuando hace una cosa que repite y tal, yo tengo la sensación de que el programa soy yo. Digo, ¿cómo? O sea, el Photoshop me está obligando a mí a que haga las cosas así, en lugar de ser yo el que le obliga a la herramienta a trabajar a mi manera, ¿sabes? Entonces, hay un poco esta disputa entre quién programa, ¿el que me programan a mí o soy yo el que programa, ¿vale? Y cuando pues, sabes programar, pues yo creo que eres tú el que programa. Y eso es tener como la fuerza para poder gestionar software a tu manera de ver las cosas, a tu manera de funcionar, ¿vale? Y luego, para mí que es mucho más divertido, y eso es así, ¿vale? Eso es así, es mucho más divertido. Y luego, la última, que no la pongo aquí porque me da vergüenza, es que yo soy súper perezoso, o sea, hacer algo repetitivo 28 veces cuando puedo programarlo. A veces este flujo del tiempo que tiene David, que oye, igual yo a veces gasto más tiempo en programar algo que en hacerlo manualmente. Pues siempre me engaño y digo, "Je, seguro que esto se repite algún día". A veces ni se repite, pero no importa. Prefiero programarlo a tener que hacerlo manualmente, la verdad. En fin, bueno, y luego decíamos, oye, las cualidades para ser programador. Bueno, yo quería poner aquí un listado de cualidades, que es lo típico que te dicen cuando te vas a una web para ahí, oye, que tienes que mirar cuando vas a contratar a un programador. Entonces, bueno, pues tienen una serie de razones ahí, una serie de cualidades que son las que se supone que debes de analizar para ver si esa persona encaja como programador o no, ¿vale? Bueno, hay conocimiento del software, entender en profundidad lo que se quiere conseguir, correcto, tener una capacidad analítica, ¿vale? De ser capaz de desglosar los problemas en múltiples y buscar una solución, tener una buena comunicación, habilidad lógica para resolver problemas, estar dispuesto a aprender, tener interés en investigar, porque al final estás todo el día como con todo, ¿no? Pero en programación es como todavía peor, ¿no? Tienes que tener ese punch de querer buscar y querer buscar soluciones y tener interés en aprender, ¿vale? Resistente a la frustración, eso te lo garantizo, porque hay veces que te estrellas contra un muro y es mejor irte a dar un paseo y volver a volver a solucionar un problema que porque quieres tirar el ordenador, Revit, el Visual Studio y todo por la ventana, ¿vale? Y luego obviamente saber algo de programación, ¿vale? Pero yo lo que sí quiero decir es que al final, aunque esto es un listado de cualidades, yo creo, o sea, yo me gusta darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que estas cualidades son las que se adquieren cuando uno empieza a programar, ¿vale? O sea, yo no diría que son un punto de partida, sino que son cómo acaba uno siendo cuando te pones a programar un poquito. Tienes que tener esa primer, el primer impulso de hacerlo, pero una vez que lo haces, acabas teniendo estas habilidades, porque no te queda más remedio, porque entras dentro de cómo funciona la programación. Y yo creo que no hay que entender que son las cualidades de programación, sino que al final son las cualidades que uno adquiere cuando se dedica a la programación. Bueno, por lo menos mi forma de animar a la gente a que se meta en el mundillo de la programación. Vale. Bueno, eh, programar también requiere o sea, hay que gestionar muy bien las expectativas, ¿vale? Y aquí, o sea, hay que tener un control brutal de qué se espera uno, ¿no? Entonces, los procesos, y poner el primer ejemplo, uno dice, bueno, es que ahora esto lo tengo que hacer a mano. Ostras, ojalá tuviese un botón que, pues esto, que me ahorro 5 días de modelado y tal, y tú tienes esa expectativa en tu cabeza, y yo creo que eso hay que aterrizarlo, ¿vale? Entonces, la realidad alcanzable normalmente no suele ser lo que uno tiene en su cabeza. Y hay que bajar esa expectativa a algo que en realidad a lo mejor no es solo un botón, sino que son tres botones y a lo mejor hay una parte del proceso manual que tiene que intercalarse con cosas semiautomáticas o automáticas, ¿vale? No hay que pensar
en un todo o nada cuando estás pensando en programación. Hay que aterrizarlo a, primero, ser capaz de dividir el problema y luego tener en cuenta que puede que haya cosas que no tiene sentido matarte en automatizarlo cuando puedes automatizar una parte de ello. Y aquí hay una cosa que es una regla universal, que es el teorema, el principio de Pareto, que supongo que lo conocéis, pero que no lo conozca, esto es como la vida, que el 80% del resultado se consigue con el 20% de esfuerzo y el 20% del resultado adicional que te falta se consigue con el otro 80% del esfuerzo que tienes pendiente.